Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la transición de gobierno y los retos que eso implica para el presidente electo Alejandro Giammattei. Y para ello tenemos a nuestros invitados, a Celia Luna, ella es politóloga e investigadora de CIES, Hugo Novales es politólogo y analista político, y también Goyo Saavedra, quien es abogado y analista político para la Universidad Rafael Landívar. Bienvenidos a Razón de Estado. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues bueno, como ustedes sabrán, tenemos por primera vez en la historia democrática de nuestro país una transición muy larga, ¿no? Prácticamente 5 o 6 meses de transición, cuando estábamos acostumbrados a 1 mes o 2 de transición en otras oportunidades, o 3, como fue en el 2015. Ahora es un periodo más largo. Y vemos, por ejemplo, un presidente electo como Alejandro Giammattei que, digamos, inusualmente anunció varios nombres del gabinete. Eso fue la primera acción que le conocimos al presidente electo, aunque no anunció algunas carteras clave, por ejemplo, gobernación. La primera pregunta, para entrar un poco en materia, es ¿cómo ven ustedes esa estrategia del presidente? ¿Acierta él al anunciar rápido su gabinete, aunque deja algunos, como digo, nombres sin definir? ¿O realmente expone a su gabinete? ¿Cómo leíste eso, Celia? Bueno, primero hay que recordar que este proceso es más largo debido a las reformas que se dieron en 2016 de la ley electoral y de partidos políticos, y creo que sí es una ventana de oportunidad la que se tiene, sobre todo para institucionalizar el proceso, porque esta sería la segunda vez, al menos en este periodo democrático, en el que se da un proceso de transición. Ya habíamos tenido uno con el gobierno de la Gana y el partido que resultó electo en ese momento, que fue la UNE. Y bueno, digamos que se puede ver de dos maneras, porque como decimos aquí en Guatemala, se podría pensar que está quemando cartuchos, pero al día de hoy creo que ya se esperaría que se hubieran hecho esos señalamientos a las personas que él ya indicó van a estar dentro de su gabinete y que ya han participado incluso en estas reuniones de transición. Entonces vemos por un lado que fue positivo, estas personas ya están en este proceso, ya están teniendo la información que es tan necesaria para pues no entrar al gobierno a ciegas. Y en segundo lugar está la posición de, bueno, se está conociendo quiénes son las personas, y esa misma información que se les está dando es buena, es positivo que entren con ese conocimiento, porque muchas veces es lo que se señala precisamente al inicio de toda administración, que no cuentan con la información, que no cuentan con los recursos, incluso muchas veces dicen que las oficinas están vacías, y es bueno entonces que se dé todo ese traslado de información, de conocimiento, de recursos incluso, porque ahora pues los vemos participando en conversaciones, por ejemplo, sobre el presupuesto, incluso quieren incidir en que se haga un cambio en este proyecto de presupuesto. Sí. Entonces es bastante positivo que se tengan algunos nombres. Vamos a entrar un poco más adelante, pero quiero ahondar un poco más a esto. ¿Acierta Hugo en dar su gabinete? ¿Cómo ves hasta hoy la transición? ¿Y qué pasa con esos nombres clave que no conocemos como gobernación? Bueno, lo que hay que entender, creo yo, es que el presidente electo está liderando un equipo que está conformado casi enteramente alrededor de su persona. ¿A qué me refiero con esto? No estamos viendo, como en la experiencia, por ejemplo, de la transición entre la Gana y la UNE, que tengamos un partido político fuerte, con cuadros identificables, con un programa de gobierno que en el caso de la UNE era un programa muy preciso, digamos, y muy diferenciado de los demás partidos políticos, lo cual permitía en ese momento, pues, si bien no necesariamente identificar quién iba a ser el ministro de Comunicaciones, por ejemplo, o el ministro de Economía, sí sabíamos más o menos quiénes formaban parte del equipo económico o del equipo educativo. Lo que estás diciendo es que te sorprende la decisión del gabinete de Giammattei, es decir, no lo tenías en tu radar, no conocíamos esos cuadros. Eso es más o menos lo que tratas de decir en tu intervención. Más o menos, a donde voy es a lo siguiente. Creo que es entendible que él no haya presentado todavía una buena parte del equipo, porque todavía no los tiene, o sea, todavía está armándose. Creo que es positivo que haya hecho un esfuerzo por adelantar una parte del gabinete, pero obviamente esto supone un riesgo, porque expone a estos posibles funcionarios a señalamientos, ataques, desgastes, etcétera. Y donde creo yo que está el mayor riesgo es que, como este gabinete que él está integrando no está sustentado en un partido político, es decir, no es un gabinete que esté sustentado en una fuerza política, es posible que a lo largo del tiempo y conforme vaya identificando con más claridad la correlación de fuerzas que incide en la conformación de un gabinete, o la correlación de fuerzas que va a necesitar para asegurar la gobernabilidad durante sus 4 años de gobierno,
este gabinete sufra modificaciones. O sea, es posible que algunos de estos ministros que él ya designó no vayan a ser los designados finalmente a inicios de 2014. ¿Cómo has leído generalmente ese gabinete, Goyo, que presenta el presidente Yamatei, el presidente electo Yamatei? ¿Coincidís con Hugo en que es un gabinete, digamos, un poco sobre la marcha? ¿Qué es un poco lo que le critican al presidente? Aunque yo veo positivo que él haya dado esos pasos adelante y de alguna forma que sean los cuadros que estén trabajando la transición. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que la posición que se ha generado desde que fue victorioso en las elecciones es completamente congruente con lo que ya venía haciendo entre la primera y la segunda vuelta. Recordemos que él anunció, es el único candidato que anunció quiénes eran sus equipos de trabajo, inclusive antes de llegar a la contienda de la primera vuelta. O sea, ya había un equipo, las personas que estamos viendo son personas que ya venían de esta parte. Sí. Entonces no creo que sea una improvisación, pero lo que sí hace es aprovechar y darle el espacio a sentar a esas personas que son sus equipos o quienes están llamados a formar parte del gobierno, por palabras de él, en este proceso de transición. Aprovechar esos intentos o esa capacidad del Ejecutivo actual de hacer esa traslación de temáticas, lo que le permite a ellos es empoderarse y empaparse de estos temas. Ahora, sí es cierto que puede generar desgastes a las personas que todavía no en ejercicio del cargo ya empiezan, digamos, a ponerse en la palestra pública, pero por otro lado, podría sí ayudarlos a generar un diálogo social con los actores implicados alrededor. Entonces yo no lo miro mal, yo miro que en el proceso de transición y en las condiciones políticas con las que entra el partido Vamos, con las que entra el gobierno entrante, es lo atinado. Y sí, hay que ver que ministerios clave que pueden generar mucha animadversión por los intereses alrededor o por las presiones que generan, pues se han mantenido todavía al margen, digamos, de hacer el pronunciamiento, pero creo que tampoco es, digamos, contrario a la estrategia que pueda estar siguiendo. Y si somos honestos, el único cuestionamiento vino en algún momento al ministro de Energía y Minas designado, que igual entiendo que medio se disiparon las dudas y más allá no ha habido problemas. Es decir, no hemos visto realmente algo en eso al respecto. Ahora, el presupuesto es un tema que es importante. Digamos, hay hasta el 30 de noviembre para discutir el presupuesto. Y todavía hay un margen de conversación y supuestamente más o menos ha habido acercamientos entre el gobierno electo y el Congreso, pero ya sabemos cómo es el Congreso. Celia, ¿qué tanta oportunidad va a haber de negociar de verdad un presupuesto acorde al próximo gobierno? ¿Qué escenarios ves de aquí a 2 meses con el gobierno entrante? Porque los incentivos del Congreso van cambiando, 102 diputados no se reeligen. Entonces, ¿cómo van a comportarse los diputados frente a las peticiones del nuevo gobierno? Sí, digamos que la cuestión aquí o la idea del gobierno, la administración electa, es que el presupuesto vaya acorde a los ingresos que se tienen previstos para el próximo año. Que el monto que dieron ahora es bastante alto, ¿no? En los 90.000 millones. 90.000 y pico, creo, si no estoy mal, 90.000 millones de quetzales, 91.000 millones de quetzales más o menos, creo yo que es lo que se tiene estipulado en el proyecto de presupuesto. Pero las estimaciones de ingresos que se tienen son de 65.000 millones de quetzales más o menos, y a eso es a lo que se quiere pues poner más acorde, digamos. Ahora bien, es importante que se tome en cuenta precisamente el trabajo que se hace dentro del Congreso y sobre todo cuál va a ser el papel, podríamos empezar a ver cuál va a ser el papel de la oposición, de los partidos que ya son oposición, que están en el Congreso y qué tan abiertos van a estar a hacer estos cambios en el presupuesto, que también sería de pues, evaluar qué tan positivo es que se baje, tomando en cuenta la ejecución de los ministerios, las secretarías y el resto de instituciones gubernamentales que se quedarían sin este presupuesto. Habría que ver, digamos, más allá de esa idea de que sea acorde a los ingresos, cuál va a ser la estrategia, pensando que se están quedando ellos mismos sin ese presupuesto para ejecutar. Ahora bien, en el Congreso lo que vale son los votos, Hugo. Entonces, de alguna forma se puede haber reuniones muy bonitas con la Comisión de Finanzas y yo quiero tal y tal cosa, pero al final van a ser los votos. Y también hay incentivos de parte de los diputados actuales por ciertas partidas presupuestarias. Ya sabemos todos cómo funciona el listado geográfico de obras, etc. En términos de números, ¿qué debería hacer el gobierno de Yamatei si quiere negociar un presupuesto favorable? ¿Debería buscar alguna alianza informal con alguna bancada? ¿Debería ir a buscar más o menos la alianza oficialista, que es la que de alguna forma aprueba las pocas leyes que se han aprobado? Es decir, ¿quién puede ser su aliado adentro? Bueno, lo que hay que reconocer en este caso es, primero, que si bien el presidente Morales entró con un bloque muy pequeño, la coalición oficialista ha sostenido una relación muy fluida con el Ejecutivo y de hecho la aprobación del presupuesto a lo largo de los últimos 4 años es evidencia de ello. Y del otro lado, en el caso de la relación entre el presidente electo
y el presidente actual, lo que vemos es que pertenecen, por así decirlo, a facciones políticas similares, por así decirlo. O sea, no, digamos, en este sistema de partidos políticos a veces es difícil identificar esas relaciones porque son tan fluidas, pero lo cierto es que en parte la razón por la que el presidente electo y el presidente actual están teniendo esa relación tan directa, digamos, es porque en cuanto a los temas fundamentales pareciera no haber desacuerdo más que en algunas formas. Entonces, yo lo que veo es que la estrategia del presidente electo debiera ser, primero, mantener el canal abierto con la administración actual y, por el otro lado, aprovechar precisamente esa coalición de partidos políticos que ha servido de base de apoyo al presidente Morales y que ha votado junto a él, por así decirlo, en asuntos clave, porque ahí es donde está la mayor oportunidad de colaboración. Si bien no todos los diputados se reeligen, una parte importante de los diputados de esta coalición sí, y estoy seguro que les interesa mantener esa comunicación abierta para las siguientes elecciones, sobre todo considerando el bloque tan pequeño que tiene el presidente. Cuando hablamos de alianza oficialista, hablamos de la que eligió la Junta Directiva, es decir, la alianza FCN, más Ex Alianza Ciudadana, más Unionista, más todos, más algunos independientes. Más o menos esa es la alianza que les da votos. Goyo, ¿tú cómo ves ese escenario en el Congreso? Por una parte. Por otra parte, Hugo dijo algo interesante. O sea, sí hay alguna afinidad, digámoslo así, en cuanto a discurso entre el presidente saliente y el entrante. Pero también es cierto que el presidente Yamatei, por ejemplo, ha dicho, ha dado declaraciones contrarias al presidente Morales. Por ejemplo, en el tema migratorio. Morales ha dicho que es una maravilla el acuerdo del tercer país seguro, y él ha sido crítico. En el tema, por ejemplo, de las relaciones con Suecia, el presidente Morales ha sido muy crítico y el presidente Yamatei fue sumamente abierto. Dijo, no, yo voy a restablecer relaciones con Europa, voy a hacer lo contrario a lo que está haciendo el presidente actual. Incluso con el tema CICIG, la comisión, digamos, del Congreso que quiere investigar CICIG, él se mostró muy crítico. Es decir, cómo entender esa relación que, si bien es de alguna forma de cierta afinidad, también es cierto que el presidente electo Yamatei va dando discursos contrarios al presidente Morales. Sí, yo no me caso con el discurso. Lo que yo creo es que el presidente electo, y en una transición tan larga, está y va a caminar en un campo minado en el sistema político que primero no tiene toda la legitimidad de la población guatemalteca. Es un sistema político completamente desgastado, altamente fragmentado, en donde tenemos un gran relevo en la fuerza política del Congreso, es decir, más de 108 diputados, creo yo, son los que no se reeligen, no estarán en la próxima legislatura, pero sí son esos 108 diputados los que tienen incidencia en poder aprobar un presupuesto. No entrar con un presupuesto aprobado para el próximo gobierno, lo que podría significarle es 4 o 5 meses de prácticamente un bloqueo en la posibilidad de ejecución, en lo que hacen los reacomodos, y puede llegar al Congreso todavía con una bancada minoritaria, pero seguramente con un Congreso ansioso de ver al gobierno funcionando para poder generar esas reformas. Entonces, el esquema no es tan sencillo. Lo clave aquí es tener una buena comunicación que existe, ¿verdad?, entre el ministro saliente y los equipos financieros o de finanzas públicas del gobierno entrante, o inclusive el ministro designado. Esa comunicación es clave, y en la medida en que avanzan la identificación de la política del primer año de gobierno, se empieza a afinar mucho más las líneas presupuestarias que se quieren tener, y eso es lo que genera ya el diálogo frente al Congreso. Me parece que el discurso de queremos ajustarlo lo más posible a los ingresos tributarios es un discurso sensato, es un discurso que va a ganar, digamos, afluencia de opinión pública a favor del presidente electo, y seguramente va a reacomodar en alguna medida el debate político. Pero lo que hay que tener en cuenta son cuáles son las partes clave. Tener un presupuesto aprobado es clave. No empezar con un presupuesto aprobado tiene graves connotaciones al presidente electo. Inclusive tener un presupuesto aprobado que no responde a su línea de política pública también va a tener connotaciones, pero eso, digamos, ya es algo que el sistema por diseño ya tiene cualquier gobierno electo en Guatemala. Entonces, entrar con un presupuesto lo más ajustado a lo que quiera empezar a hacer los primeros 6 meses va a ser clave, y eso me parece que se lee en la intención pública que ha trasladado el presidente electo Yamatei de tratar de generar un diálogo social que nos canalice a las reformas mínimas necesarias en este estado, ¿verdad? Ahora, en ese sentido quisiera preguntar en los últimos 5 minutos que nos quedan de debate, digamos, va a entrar un gobierno nuevo, ya vimos todos los retos ahí que hay, digamos, en torno al presupuesto y demás temas de transición que son más técnicos, ¿no?, que no quiero entrar tanto en detalle. Es decir, en la opinión de ustedes, ¿qué debería hacer o qué debería estar haciendo en estos momentos el presidente electo y su equipo? ¿Qué temas deberían estar viendo? ¿Cuáles son aquellos
si ustedes me dijeran, miren, yo pudiera hablar con el presidente Giammattei, le diría que se enfoque en estos 3 temas o en estos 3 aspectos, ¿cuáles serían y cuáles deberían ser esas prioridades? Y si lo están haciendo, Celia. Creo que eso depende más de la ejecución que ya se hizo en estos 4 años, cuáles fueron las políticas públicas que se priorizaron, las más acertadas, las que han llevado mayor desarrollo, y también depende, como ya lo mencionaba Goyo, de cuáles son las prioridades del gobierno y de la administración electa. Entonces, partiendo de esto, ellos tienen que priorizar esos puntos, 3, 4, 5 puntos en los que puedan tener acceso a la información, que es lo más importante, partir de eso, de tener la información completa, aprender también sobre presupuestos, sobre los procesos que tienen que seguir, porque aunque no debería de ser así, recordemos que la costumbre en Guatemala es que empieza una administración nueva y la mayoría de personas dentro de la administración gubernamental cambian. No se respeta, digamos, la ley de servicio civil, no hay un servicio civil lo suficientemente fuerte como para apoyar ese proceso de transición incluso. Entonces, eso es lo que se debería estar priorizando, claro, que se conozca, que tenga la información suficiente el equipo de transición, y también ver si el mismo equipo que está participando en estas negociaciones, porque al final son negociaciones, y en el tener esta información va a ser el mismo que va a apoyar los 4 años a tanto el presidente y vicepresidente electos. Ahora, cuando digo eso, digo, claro, por ejemplo, el servicio civil, para mí es uno de los temas más, digamos, uno de los temas fundamentales, ¿no? en el gobierno, de la función del Estado. O sea, el Estado tiene un problema enorme ahí con el personal. Ahora, cuando digo esto, yo digo, ¿será que el presidente Giammattei puede sobrevivir 4 años sin entrarle a las reformas profundas de Estado, tipo servicio civil, electoral, justicia? O sea, ¿debería él estar viendo ese camino y de alguna forma estarle apostando a que en enero él va a entrar con una carta muy fuerte, decir, bueno, vengo a proponer reformas de Estado? ¿O tendría que enfocarse más en gestión y decir, bueno, no están los tiempos para reformas tan profundas, voy a centrarme en temas de gestión y en tratar de administrar bien la cosa pública 4 años? ¿Cómo lo leerías tú? Digamos, el problema que tiene el presidente en este caso es que, si bien la dirección que toma el sistema político está presionando para reformas profundas, exacto, pero el mismo sistema político no tiene las condiciones para llevar esas reformas. ¿A qué me refiero con esto? No hay un bloque mayoritario en el Congreso. Es el Congreso más fragmentado de la historia. 19 bancadas. El presidente tiene un bloque muy pequeño, cuya cohesión, digamos, tampoco conocemos en este momento. Entonces, yo no creo que el presidente esté en una posición de liderar, por así decirlo, un proceso de reformas. A diferencia de Jimmy Morales, que, digamos, resulta un cambio muy drástico. Cuando Jimmy Morales entró a la presidencia, entró con un grado de legitimidad muy alto. Es decir, resultados electorales muy favorables, pero además, en el contexto de una crisis política, él era como la cara, digamos, nueva. La cara fresca. Sí, y ese no es el caso de Giammattei, entonces me parece que él tiene muy limitado esto. Lo que sí creo es que él debe de enfocarse ahorita en este momento en la transición, y la transición quiere decir, en este caso, 3 cosas. Quiere decir, un nivel en donde en lo administrativo él tiene que preservar un canal de comunicación fluido con la administración actual, lo cual le impide expresar críticas sobre algunos temas, ¿verdad? En el segundo hay un nivel político. Si bien él no puede, él tiene que preservar el canal fluido en lo administrativo, a nivel político él no puede verse como muy cercano a un gobierno cuya opinión pública está muy débil. Sí. Sí. Y en el tercer plano, y este creo que es tal vez el que menos vemos, pero es importante también, hay un proceso. La razón por la que esta transición se nos hace tan rara en este momento es porque ya ha habido un proceso de desintegración, por así decirlo, de la clase política de unos años para acá. Entonces, las relaciones entre los distintos actores políticos estaban sumamente degradadas, y el que esta transición se esté dando de manera tan abierta y de manera tan, digamos, respetuosa, por así decirlo, es algo positivo y es algo que es conveniente para el país, y ese sería el tercer nivel. El problema es que los intereses en estos 3 niveles tal vez no siempre van a coincidir, y va a ser difícil para el presidente manejar. ¿Añadirías algo a esto, Goyo, a este último punto? Sí, yo creo que el secreto va a estar en poder caminar por ese campo minado, llegando tranquilos, para que no haya un desgaste en la imagen y en la posibilidad de conducir un diálogo político, y que a eso le alcance al país para definir
cuál es el nivel de profundización de algunas reformas o algunos intentos de esa transformación del sistema político y de otros espacios, sobre todo en el foco económico y también de desarrollo, que pueda emprender Guatemala en el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei. Yo creo que eso es positivo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por esta interesante conversación. Ojalá que las cosas salgan bien por el bien del país y que la clase política tenga madurez para tener una transición muy ordenada. Es momento de poner fin al debate en razón de Estado y también a la edición de este programa.